Bueno, en esta ocasión voy a darles un secreto, un truco de cómo yo mejoré la lógica de programación, y esto fue algo que descubrí mucho antes de ser programador. Bueno, esto lo descubrí después de ser programador, pero que lo hacía mucho antes de ser programador, ¿sí? Y para eso tengo aquí abierto un Excel. Pero antes de continuar, quiero comentarles de que hace unos días activamos acá en el canal el botoncito de suscripción de membresía para aquellas personas que quieran colaborar con este proyecto de Luisito Habla. Bienvenidos sean. Sin más que decir, continuemos con el video. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por cosas muy básicas, ¿cierto? Entonces, digamos que nos pueden pedir, por ejemplo, no sé, nos dicen una fórmula que nos halle el área de un cuadrado, ¿cierto? Pues esto es algo muy sencillo. Entonces aquí podemos poner 3 y aquí ponemos 3 y aquí ponemos un igual, ¿cierto? Ya sabemos que el área de un cuadrado, que en sus lados miden 3 por 3, pues sería esta la fórmula, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el área, ¿sí? Ese es un primer ejercicio, es algo muy básico, obviamente. Pero vamos a empezar a subir las cosas de nivel para que ustedes se den cuenta cómo el Excel nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, para eso, aquí tengo abierto una página en donde se está calculando el valor de una prima de servicios, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, nombre, ¿sí? Y le vamos a decir acá, por ejemplo, fecha de ingreso. Sí, fecha de ingreso, y le vamos a decir, por ejemplo, hoy, y entonces días trabajados, ¿cierto? Y aquí le podemos poner el salario con el cual fue contratada esta persona. Entonces podemos poner Luis, ¿cierto? Digamos que fue contratado el 02 del 06 del 2022, ¿cierto? Aquí empiezan a entrar cosas de programación interesantes. Por ejemplo, aquí puedo colocar un igual, coloco hoy, ¿cierto? Abro y cierro, y él me muestra la fecha actual, ¿sí? Esta fórmula que estamos viendo acá se usa en otros lenguajes de programación. De pronto no así literal como está esta, pero por ejemplo en JavaScript se usa now, ¿sí? Entonces date now, y con eso obtenemos la fecha actual, ¿cierto? Entonces luego de eso podemos decir, listo, ya sabemos la fecha actual, ya sabemos la fecha de ingreso, vamos a calcular una prima de servicio. Nos dice el salario por el número de días trabajados dividido entre 360 es igual al pago de la prima de servicios, ¿cierto? Entonces ya tenemos una fecha de ingreso, ya tenemos una fecha hoy, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una fecha los días trabajados? Pues algo muy sencillo. Entonces resto esto menos esto de acá, y aquí ya nos dice, hey, usted ha trabajado 215 días, ¿cierto? Todo perfecto allí, y vamos a ponerle un salario que digamos van a ser, no sé, pongámosle $200, ¿cierto? $200, dejémoslo así. Esto va a ser dólares. Ponerle por acá esto para que se entienda. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, prima, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que es el salario, ya lo tenemos, por el número de días trabajados, que aquí ya lo tenemos también, y luego nos dice que eso lo dividimos entre 360. Entonces, aquí lo que nos dice es, la prima se calcula, colocamos un igual, ¿cierto? Nos dice, salario por número de días dividido 360. Entonces, salario, ¿cierto? Como nos están pidiendo un cálculo en una jerarquía, entonces yo voy a colocar acá el salario por el número, yo bajo acá al 4, ¿cierto? Por el número de días, ¿sí? Y nos dice que esto lo debemos dividir entre 360. Entonces aquí nos da el valor estimado
de acuerdo a esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? Nos dice que el valor de la prima debe de ser de $119.44. Y ustedes se preguntarán, sí, Luis, eso es muy sencillo, que yo no sé qué. Pero si analizamos un poco, si abstraemos lo que acabamos de hacer, vamos a notar lo siguiente. Primero, vamos a notar que o sea, yo dividí la lógica, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Y lo primero que hice fue calcular el número de días, ¿cierto? ¿Cómo lo calculé? Pues resté una fecha actual con una fecha pasada. Ahí fue el primer cálculo, ¿cierto? Y luego hice otro cálculo, ¿cierto? Otro cálculo en donde le dije, perfecto, voy a multiplicar el salario por el número de días trabajados y lo voy a dividir entre 360, ¿sí? Entonces, esto mismo yo lo pude haber hecho en una sola línea, ¿cierto? En una sola fórmula, perdón, sin necesidad de, de, de ¿qué? De pronto hacer esta columna de acá, ¿cierto? Entonces, digamos que esto mismo lo podemos hacer para varias personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos a Carlos, dejemos a Carlos solo, ¿cierto? Aquí dejemos a Héctor. La fecha de ingreso van a ser fechas diferentes, digamos que este ingresó el 10, ¿sí? Digamos que este ingreso, no sé, puede ser el 1 de enero, ¿cierto? Tiene 366 días. Podemos arrastrar la fórmula sin ningún problema, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos algo más, ¿cierto? Entonces, supongamos, a nosotros nos dicen, hey, ¿cuál será, ¿cierto? ¿Cuál será el valor promedio de las primas que debemos de pagar este año, ¿cierto? Entonces yo podría colocar, por ejemplo, acá, digamos que valor promedio, ¿cierto? Nosotros ya sabemos cuál es el valor promedio, bueno, ya sabemos cómo calcular un promedio, ¿cierto? Que sumamos todos los ítems y lo dividimos entre la cantidad de ítems. Entonces podemos hacer exactamente lo mismo acá. Yo puedo, puedo hacer una fórmula que diga suma, o puedo simplemente coger este valor más este valor más este valor, ¿cierto? Como estoy haciendo aquí varias operaciones, puedo darle una jerarquía. Entonces todo esto lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 1, 2, 3 valores, ¿cierto? Entonces aquí ya estamos obteniendo otro cálculo más, ¿cierto? El valor promedio de la prima, ¿sí? Como les digo, estamos descomponiendo toda esta lógica, ¿cierto? Estamos descomponiendo toda esa lógica en diferentes campos. Esto mismo podemos hacer nosotros, o bueno, eso es lo ideal cuando trabajamos en programación, que tengamos una lógica y la podamos descomponer en diferentes funciones, ¿sí? Allí entra un término que es muy usado, que es, por ejemplo, aplicar un principio SOLID, ¿cierto? En donde en este caso estamos haciendo el principio de, por ejemplo, de responsabilidad única, ¿sí? Este campo de acá tiene la responsabilidad de ¿de qué? De sacar el promedio. Lo tenemos de una forma que está quemada, ¿cierto? Uno podría subir el nivel y digamos que podríamos decir, no, eso puede ser n cantidad de valores, como nos lo muestra acá. Entonces yo puedo poner puedo poner de momento el fin acá, pero aquí le puedo poner, por ejemplo, 100, que se vaya hasta la celda número 100, ¿cierto? Y le vamos a dar dividido, y creo que hay una fórmula que se llama count, count o cuenta número de valores únicos, este de acá, cuenta cantidad de valores, esta de acá, ¿cierto? Entonces puedo seleccionar esta, él me dice el rango, puedo hacer lo mismo, ¿cierto? Voy a seleccionar de momento acá, le voy a poner 100,
y creo que si cierro y le doy enter, bueno, este no nos funcionó. Nos está pidiendo algo más. Dice el rango de criterios 1, 2, 3, rango de criterios. Puede ser un arreglo. Y bueno, nos dice que entre... bueno, aquí. Que sean, por ejemplo, acá nos está pidiendo algo más. ¿Cierto? Que nos cuente. Bueno, es interesante porque nos dice cuál puede ser el criterio. Entonces puede ser que sea mayor que 0. ¿Cierto? Sintaxis, error de sintaxis. Creo que puede ser porque, según este ejemplo, tiene que ir entre comillas. Veamos si es verdad. Y enter. Nos sigue dando el error. No, bueno, quedó esto por fuera. Y esto debería ir aquí adentro. Nos sigue dando el error. No es un número. Entonces, esto de acá. Ok. A ver, yo esta fórmula. ¿Qué nos está diciendo? Dice que el rango de acá a acá, de acá a acá, y... No, hagámoslo con la otra fórmula, yo creo. Yo creo que con la otra fórmula nos sale más fácil. Entonces lo voy a decir acá. Vamos a hacer con este de acá y vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar este rango pequeño. Voy a colocar acá hasta el 100 y cierro. Doy enter. Y bueno, aquí sí nos dio, ¿cierto? Aquí ya tenemos un valor dinámico. Él en estos momentos está haciendo el cálculo sobre estos 3 valores, ¿cierto? Pero si yo agregara una tercera persona, de una cuarta persona, perdón, si yo agregara aquí, por ejemplo, a María, y digamos que esta persona ingresó, no sé, en el mes 7, ¿cierto? Vamos a ver que aquí el promedio se nos ha cambiado. ¿Por qué se nos ha cambiado? Pues porque este promedio acá lo tenemos dinámico, ¿cierto? Y este de acá está quemado, ¿sí? ¿Cómo hacemos para corroborar de que la información está bien? Pues si quieren, ustedes pueden poner acá un más, agregan este nuevo valor y aquí ya no sería dividido entre 3, sino que sería dividido entre 4. Y vemos que el resultado es exactamente igual. Pero entonces en este punto, pues yo para qué voy a dejar esto que está quemado, pues me quedo con el que ya tenemos acá. Y miren que de esta forma nosotros podemos empezar a practicar lógica. Y esto que estamos haciendo acá lo podemos llevar después a un lenguaje de programación como lo es JavaScript, como lo es Python y demás. Ya simplemente, o sea, ya tenemos la lógica de cómo se hace esto, ya simplemente es, digámoslo así, como mirar cómo es la sintaxis para traducir esto a ese lenguaje, ¿sí? Voy a poner un ejemplo acá, no tengo Visual abierto, pero supongamos si yo quisiera, por ejemplo, hacer esto, ¿cierto? Digamos que si fuera en JavaScript, yo haría algo como, por ejemplo, primero creo una función, ¿cierto? Una función. Esa función recibe unos parámetros. Yo aquí cierro, abro y cierro, ¿sí? Bueno, este aquí no me deja de momento. A ver, ahí, ¿sí? Entonces, abrí y cerré. Entonces, él puede recibir unos parámetros, ¿cierto? Como va a ser, por ejemplo, fecha 1, ¿sí? Y va a ser un... bueno, estamos haciendo este cálculo acá, ¿cierto? Entonces, él recibe, él recibe el salario y los días trabajados, listo. Entonces, él recibe, por ejemplo, acá el salario, ¿cierto? Los días trabajados y con esa base él podría hacer acá, por ejemplo, no sé, estoy poniendo un cons, digámoslo, result, ¿cierto? Que esto va a ser igual a ¿qué? A salario por días, ¿sí? Dividido ¿qué?
360, ¿cierto? Y al final, perdón, aquí al final lo que hago es un return de result, ¿sí? Y esta sería la forma en que nosotros podemos esta lógica que tenemos aquí pasarla a un archivo JavaScript. Obviamente esto que hice aquí, estas lineecitas de código son un ejemplo. Eso si ustedes lo ponen en un Visual Studio, él se va a ver bien, él se va a ver ya con todo, pues se va a ver en su formato que es. Y lo más seguro es que les funcione, ¿sí? Entonces, para mí Excel fue, como se los decía al principio, fue una de las principales herramientas que me ayudó muchísimo a fortalecer la lógica. Mire que hicimos un ejercicio muy sencillo, pero aplicamos varios conceptos, ¿cierto? Hicimos fórmulas, abstrajimos la lógica, creamos funciones, bueno, todo lo hicimos de esa forma. Y eso pues que esto es un caso muy sencillo. Ahora imaginen ustedes que pudieran tener la posibilidad, o les dejo la tarea, de que por ejemplo tengan, no sé, el cálculo de una factura, ¿sí? Entonces, el cálculo de una factura es que el IVA, que el total, que descuentos, todas estas cosas, y lo traducen así como está acá, y ustedes esto después lo van pasando a pequeñas funciones del lenguaje de programación y les va a funcionar. ¿Listo? Si tienen sugerencias, si tienen alguna duda, me la pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Espero que este video les haya servido. Y nada, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.